Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más. Nuevamente agradecemos en el nombre del Centro Unión Luz vuestra presencia, vuestra colaboración, vuestra coparticipación en esta tarea. Hoy nos reúne esta charla, esta reunión en general y en particular este estudio que hemos titulado Significado de la Cruz y la Resurrección, la senda iniciática. Estamos viviendo todos, sin excepción, una etapa de transición, por cierto difícil en los planos exteriores, pero que conlleva un cambio muy profundo en todos los niveles de este mundo, en todos sus reinos, más allá de las apariencias externas. Y en este caso, en esta ocasión, en esta fecha, estamos en la víspera de la Pascua de Resurrección, que lamentablemente la mayoría de los seres humanos la han tomado como una fecha turística. Y deberíamos reflexionar realmente qué significa. Deberíamos reflexionar qué significa la cruz, la crucifixión, la resurrección, la ascensión del Cristo y su profetizado retorno. Deberíamos preguntarnos si detrás de todo hecho externo, de todo aquello que parece una historia probable o no, de todo aquello que parece ser una tradición o una leyenda, si realmente hay una verdad fundamental, una realidad sustancial que lo sostiene y que nos atañe a todos por igual, sin excepción. La vida se manifiesta en un cosmos, en universos, en galaxias, en sistemas solares, en planetas, en reinos, en razas, en seres. Desde los mundos físicos más densos hasta mundos infinitamente elevados, diríamos técnicamente mundos físicos sutiles, ardientes y distantes. Todo parte de la vida única, todo parte de esa mente infinita viviente que muy vulgarmente decimos Dios. Hay ciclos mayores y ciclos menores, ciclos como parte de otros ciclos, así como hay un macrocosmos y un microcosmos. Hay ciclos universales, ciclos galácticos, ciclos solares, ciclos en los planetas, en los reinos, en las razas, en los seres, ciclos que son partes de otros ciclos. El Sol o nuestro sistema solar gira alrededor de un Sol central, tardando aproximadamente 26.000 años y recorriendo las 12 constelaciones, estando bajo la influencia de una de ellas, unos 2.160 años aproximadamente. Este es un ciclo mayor, que a su vez es pequeño con respecto a otros ciclos aún más grandes, mayores. Sabemos que el Sol tiene sus planetas que giran en torno de él. La Tierra gira alrededor del Sol en un año, es un ciclo menor, y se orienta a cada una de las constelaciones, o sea, dentro de un ciclo mayor hay un tono de los 12, ¿no es cierto?, de los 12 signos, como un reloj con una manito que marca la hora y el otro los minutos, los aspectos de esa hora. Pues bien, para que tengan una idea, un día de la creación, como refleja simbólicamente la Biblia, equivale a 4 billones de años. Un día de Brahma, Brahma es el nombre, uno de los tantos nombres que se le da a Dios,
al Creador en Oriente, que es la existencia, la vida de un universo, equivale a 314 trillones de años. Esto lo podemos ampliar si leemos, estudiamos, mejor dicho, el libro La Ciencia Sagrada de un gran instructor de la India, un gran gurú, el Swami Sri Yukteswar, que fue a su vez el gurú, de otro gran instructor, Paramahansa Yogananda. Y en esos ciclos estamos comprendidos. Ahora decimos, se va la era de Piscis, comienza la de Acuario. ¿Qué es todo esto? Estamos atravesando un portal dimensional. La galaxia, el sistema solar y por ende sus planetas, y obviamente la Tierra, donde se producen transformaciones muy grandes, muy grandes, en su faz más interna, que más adelante se van a reflejar en la faz externa. Decimos, se va la era de Piscis, se va, pero deja todo. Dejó una enseñanza, dejó energía en el aura del planeta. Nada se va sin dejar. Es una etapa pasada y la otra continúa ese trabajo, en un trabajo así concatenado, de acuerdo a un plan divino. Pues bien, vamos a hablar entonces un poquito de Piscis, como base para poder hablar de estos tiempos y de la era que vendrá. La energía de Piscis propicia el cierre de ciclos y la preparación para la construcción de ciclos venideros. Trabaja principalmente, y más en esta época, en la evolución espiritual y monádica del ser. Combina síntesis y estructuración. Con esto queremos decir, resume los pasos dados en la etapa que termina y construye las bases sobre la cual se erigirá la fase siguiente. De Piscis proviene esa energía que propicia que la luz se libere de la materia. Es un gran impulso de elevación que conduce al hombre siempre al servicio mundial. Toda esta energía está en el aura del planeta y en muchos seres, hasta en la partícula incluso material más oculta, ahí latente. Piscis tiene un símbolo, 2 peces, ¿verdad? Uno que mira hacia un lado, el inferior, y el superior que mira hacia otro lado, unido por un cordón umbilical. Bien, ¿qué significa este dibujito? Es un símbolo. Contiene, subyace en él, un contenido espiritual muy profundo, como todos los símbolos. Bien, ¿qué es el pez de abajo? La personalidad del ser humano, a la cual nos hemos referido durante años en diversos estudios, incluso esta casa. La naturaleza físico, densa, etérica, emocional y mental pensante. Porque tenemos mente, tenemos cuerpo emocional o astral como parte del aura, tenemos la contraparte etérica de este cuerpo físico denso que a veces algunos creen que es lo único que existe. Entonces, ¿qué será el pez de arriba? El núcleo que debe aprender a conducir esos vehículos, el verdadero conductor, o el alumno que debe utilizar esos uniformes, acá en esta escuela que llamamos Tierra. Y ese núcleo más profundo, el núcleo reencarnante, que debe servirse de estos vehículos, que debe aprender a purificarlos, a transmutarlos, a perfeccionarlos, a que sean canales de su expresión, tiene varios nombres. Por ejemplo, alma,
o yo superior. Pero dentro de ese núcleo que llamamos alma o yo superior, hay un núcleo aún más profundo, una supraconciencia que también somos nosotros, que se llama espíritu o mónada. De ahí viene el término monasterio. Entonces somos trinos, espíritu o mónada, alma y personalidad. Pues bien, en la primera etapa de la evolución, el ser humano es como el pez de abajo. Ni siquiera sabe que hay un pez arriba. Decimos abajo, también podemos decir externo. Decimos arriba, decimos interno. Es una personalidad cuya alma está escondida, atrapada, sumergida, sin poder fluir, sin poder manifestarse y expresarse. Es como que se lo lleva a la rastra como un barrilete o un carrito, sin saber siquiera que existe o a veces negándolo. Y bueno, y va por el camino ancho y perezoso, como decía Cristo, el que conduce a la muerte, al abismo, a la muerte espiritual, por supuesto. Esa es una etapa de prisión o cautiverio. Pero un día el pez de arriba crece y van equiparando fuerzas. El de arriba quiere ir para allá y el de abajo quiere ir para allá. El cordón umbilical se estira y esto se llama crisis. Ustedes conocen esta palabra. Pues bien, la crisis debería ser crecimiento. No lo es cuando no la asumimos. Entonces se transforma en conflicto, en sufrimiento. Cuando la asumimos es porque nos damos cuenta que hay una puerta que antes no veíamos y hay un escalón que antes no estaba presente en nuestra conciencia. Entonces ahí viene la crisis. ¿Por qué? Porque un ser ya es un alma despierta en los planos inferiores. Está tratando de conducir a su personalidad, está tratando de cumplir con el plan por el cual encarnó y el plan en general que tiene todo ser. Pues bien, esa es etapa de renunciamiento y desapego, porque uno empieza a renunciar a cosas de la vida mundana, material, se va desapegando de los valores materiales porque va adquiriendo valores espirituales. Ahí se va dando cuenta que la materia no es un fin, es un medio para lograr un fin superior. Y en una etapa superior el pez de arriba o el interno se hace muy grande, entonces el más grande se come al chico. Ahí es el alma unificada y a veces hasta la mónada unificada con el alma y con la personalidad. Es un ser integrado. El Padre y yo somos uno, decía Jesús, simbolizando esta unión, esta unificación. Entonces, es un ser integrado. Es un alma pisando la tierra, con conciencia de alma y quizás más adelante, en otros casos, con conciencia de mónada. Entonces esta es la etapa de crucifixión y muerte. Entonces, ¿qué es esto? O también sacrificio y muerte. Estos son términos simbólicos. Sacrificio, sacro oficio, es el anhelo de cumplir con el plan, de ayudar, de servir, porque los impulsos del alma son servir, a eso vino. El cosmos es un servicio total y absoluto en los seres y los mundos elevados, por supuesto. Y de muerte, porque es muerte mística, es decir, se muere a un nivel de conciencia, el material, porque se están haciendo a otro nivel de conciencia, espiritual. Decía el amado Krishna, ¿no es cierto? Es cierto que todo lo que nace ha de morir, pero es igualmente cierto que todo lo que muere ha de volver a nacer. Se inicia un ciclo mayor. Este es el término muerte en sentido esotérico, con ese espiritual profundo. Entonces, ¿cuál es la llave?
el desapego. Cuando estamos apegados a la naturaleza física, a lo físico, tenemos tendencias negativas, hábitos perniciosos, impulsos destructivos, mal uso de energía sexual, mal uso de los bienes materiales y el dinero, codicia, pereza espiritual. Por consiguiente, perturbaciones en el nivel etérico-físico. Cuando estamos apegados a lo emocional, tenemos deseos mundanos, miedos, odio con todos sus hermanos, ¿no es cierto? Resentimiento, venganza, desprecio, frialdad, en fin, todos los hermanitos del odio, en todos sus grados. Ambición, en fin. Y perturbaciones, obviamente, emocionales. Cuando tenemos apegos mentales, prejuicios, preconceptos, formalismos, dogmatismos, fanatismo, pensamientos sobre la base del orgullo, sobre la base de la separatividad, del egoísmo, perturbaciones mentales. Entonces el apego es una forma de ir a la materia, navegar en la materia, es una forma de ir a la muerte, de estar muerto, porque la materia se muere. ¿Por qué? Porque va a dar lugar a otra sustancia. Nada se pierde, todo se transforma, decía el padre de la química moderna, Lavoisier, ¿no? Decía Cristo que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, cuando vivimos de pérdidas permanentemente con nuestra mente, con nuestra emoción, con nuestros impulsos, con nuestros actos, vamos a seguir padeciendo pérdidas. Que los muertos entierren a sus muertos. En cambio, el desapego es la forma de liberarse de la materia, la libertad del espíritu, porque la materia pasa a ser un medio para que el espíritu se desarrolle en los planos inferiores, a través del renunciamiento y de la entrega. Por consiguiente, el pez de abajo o el externo simboliza al alma atrapado en la materia, conciencia de la personalidad, exclusivamente. El pez de arriba o el interno simboliza aquel que enciende todos los días un poquito más la luz. Y un gran ser vino a enseñar a amar hace 2000 años, inaugurando la era de Piscis, que propiciaba esa enseñanza, inundando el aura del planeta con el amor puro, el amor divino, el amor universal, el amor crístico. La energía crística es una modalidad de la energía en su totalidad. Es uno de los 3 aspectos principales. Es el segundo rayo. Ustedes hablaron, siempre escucharon hablar de la Trinidad en las religiones, porque no es propiedad del cristianismo. En el cristianismo se dice Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y bueno, los hindúes pueden decir Shiva, Vishnu, Brahma. Los caldeos dirían Anu, Ea, Bel. Si vamos a Egipto y utilizamos nombres conocidos, podemos decir Osiris Padre, Horus Hijo de la Madre Virgen Isis. Son los que se llaman rayos de aspecto. Pues bien, el segundo rayo, que en el cristianismo se llama el Hijo, es la energía de amor-sabiduría. Así como el primero es voluntad-poder, el segundo amor-sabiduría, y el tercero es inteligencia activa. Todo instructor que viene a este mundo viene con arreglo al segundo rayo. Es el Hijo, con mayúscula, que es el puente entre la materia y el espíritu, entre la parte externa del hombre y la parte interna del hombre. Amor, sabiduría.
Amor, sabiduría es una vivencia. Obviamente, las palabras no siempre sirven para explicar una vivencia, pero podemos decir algo, vamos a atrevernos a decir algo, de alguna forma hay que expresarlo. El amor, sabiduría tiene una capacidad de cohesión, de infinita potencia, y mantiene cada átomo unido, reunido, agrupado, y a su vez dinamizando la conciencia en todos sus matices de expresión. Son hermanos, lo que pasa es que la mente racional debe dividir amor por un lado y sabiduría por otro. Pero si un ser es amoroso, debe transitar el camino de la sabiduría para saber brindar ese amor. Si un ser es sabio, debe ser amoroso, porque debe utilizar los conocimientos que sirven a favor del plan evolutivo. La sabiduría es esa luz que nos da la serenidad, la comprensión, el desapego. Es esa luz que nos hace comprender que la verdadera unión llegará en el momento oportuno, más allá de las preocupaciones de la personalidad, y que se va a acelerar si trabajamos conscientemente. La sabiduría aclara nuestra mente, la limpia, eliminando las confusiones. La sabiduría elimina las nubes oscuras del engaño, de la ilusión, de la ignorancia, y nos permite ver el verdadero sol, el sol interior. La sabiduría nos acerca a la sensibilidad superior y el conocimiento intuitivo de las necesidades de nuestros semejantes y de todos los seres. La sabiduría nos indica la dirección a seguir. La sabiduría es la luz en el sendero espiritual. El amor atrae todo lo positivo, lo evolutivo y une. La sabiduría nos da la dirección correcta. El amor atrae y une. La sabiduría es la luz en el sendero espiritual. El amor atrae y une. La sabiduría nos permite comprender sin pensar. Y ambas pertenecen a la región cardíaca, no al cerebro ni a la mente, al corazón. ¿Dónde está la síntesis? Entonces, cuando hablamos de amor crístico, es el amor que tiene estas connotaciones como energía sabia, curativa, liberadora, que nos lleva siempre al encuentro de las necesidades reales, verdaderas, no solamente de nuestros semejantes, sino de todos los seres, de todos los reinos y del universo al cual pertenecemos. Por eso el amor crístico es un amor impersonal. No se direcciona, no conoce ni amiguismos, ni de clientelismos, ni de favoritismos. Es como el perfume de una flor que le irradia a todo aquel que está cerca, aún aquel que la está cortando. Entonces nos impulsa a buscar lo positivo, lo esencial, lo verdadero en cada situación de la vida y por ende en cada persona. El amor crístico, el amor divino, el amor universal, el amor que el Cristo implantó en la tierra hace 2000 años. Es decir, tenemos el amor sabiduría como energía y también como entidad, porque un ser lo encarna. Infinidad de seres descendieron a través de esta energía. Tantos seres celestiales, ¿no es cierto? Algunos considerados como dioses paganos,
como leyenda. También lo fue Cristo hace 2000 años. Moisés, Buda, Krishna, antes Mitra, en fin. Cada uno expresando un matiz de energía. O sea que la entidad Cristo encarnó de ese rayo el amor, así como Buda fue la sabiduría, llegándolo a un estado de perfección para las posibilidades que admitía el planeta. Y también está en el Cristo en el hombre, la conciencia crística, ¿no? ¿Qué decía Pablo de Tarso? Hasta que el Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué significa? Hasta que esa semillita de amor, sabiduría que tenemos porque somos hijos del Creador, comience a desarrollarse en nosotros, como seres crísticos. Cristo viene del griego y significa ungido, ¿verdad? ¿Ungido con qué? Con la gracia divina. Se hace hombre. Pero también viene del irdín. El irdín es un lenguaje intergaláctico, básicamente mántrico, que significa el que aplica las leyes universales. Y él dijo, yo vengo a aplicar la ley de Moisés. Y hay una en especial, ¿no? No matarás, que no se cumplió ni se cumple. Él nos dijo, se os ha dicho ojo por ojo y diente por diente. No es una ley de Moisés esa, sino de los hombres. Yo os digo, amad a vuestro enemigo. Si os golpea la mejilla izquierda, mostrad la derecha. Esto es devolver bien por mal. Esto es amor, el puro amor. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, y si os amáis los unos a los otros, el mundo sabrá que sois mis discípulos. Él surgió del pueblo, porque el amor está en todos lados, no está en un altar, no está en una organización determinada ni en un trono. Él surgió del pueblo y enseñaba y conversaba con amas de casa, con obreros, con esclavos, con samaritanos, con doctores, con fariseos, hasta con pontífices. Porque el amor es universal. Vino a enseñar el amor para que aprendiéramos a comprender y a perdonar y llevar una vida de servicio. Fíjense qué interesante. Piscis rige los pies. Y los pies, más allá de los pies físicos, es un símbolo. El símbolo de la dirección correcta en el sendero. Por eso lavó los pies de sus discípulos, para darles el conocimiento intuitivo de la tarea que debían realizar en el mundo. Pues bien, hoy vamos a estudiar las 7 etapas que simboliza el Vía Crucis, desde la prisión a la resurrección. Tengamos presente que los evangelios han sido, lamentablemente, distorsionados. Algunos escritos no se han tenido en cuenta, ya sea por las limitaciones de los propios traductores, que no eran iniciados y no podían comprender la verdad encerrada en cada palabra, ya sea por
la limitación de los lenguajes occidentales, que no son mántricos como los lenguajes orientales, occidentales y modernos, sea por la acción de algunos grupos que quisieron conservar o preservar sus dogmas y dominar a las mayorías ignorantes. Sea como fuere, todavía hay pasajes que si uno cierra los ojos, simbólicamente también, tienen una vida, una enseñanza que enriquece nuestra alma. La verdad no está en la palabra, está aquello que viene desde la palabra, todo aquello que surge entre líneas. Decía Cristo, la Escritura es letra muerta. ¿Por qué no vienes a mí, que soy la luz de la vida? Entonces, el estudio no es acaparar información, es dejarse irradiar por esa energía de la fuente que produjo ese estudio, y a veces más allá de la fuente de esa fuente que nos permite construir puentes que nos acercan a esa vida que sostiene y alimenta el árbol de la creación. Símbolo de las 7 etapas vividas por el Cristo desde la prisión a la resurrección. Este estudio deberíamos hacerlo mirando nuestra individualidad y a la humanidad en su aspecto colectivo. ¿Qué nos dice esto en nosotros hoy día, en cada uno de nosotros y la humanidad toda? ¿En qué medida nosotros estamos involucrados en esto, en lo que trasciende cada una de las palabras? Si no se transforma en retórica o en un supuesto hecho histórico y no sirve. Esta es una energía que está irradiándose todavía en el planeta, y cuando uno lo toma desde el corazón, se da cuenta que esto está influyendo en nuestra conducta de todos los días, a favor o en contra, de acuerdo a nuestra conducta y la humanidad toda. Primera etapa, la prisión, simboliza la traición de la humanidad. Jesús va con sus discípulos hasta un huerto. El huerto es un símbolo de provisión, en este caso provisión divina. Hace 2000 años, la energía crística estuvo presente en la humanidad. La mayoría no quiso acogerla. ¿Qué pasa hoy día? ¿Qué pasa en nosotros? En la época actual ocurre algo semejante. La coligación con la luz de aquellos que responden siempre es independiente a las creencias, a los dogmas o a las religiones organizadas. Está más allá de eso. Está basada en la unificación del ser en sí mismo con las leyes de la naturaleza y con la vida universal. Judas, que había sido discípulo de Jesús, pero que lo traicionó, se aproxima a él acompañado de la corte y de los guardias proporcionados por los pontífices y por los fariseos. Bien, los senderos de la luz siempre estuvieron abiertos para todos los hombres sin excepción. La mayoría, como Judas, no oyó. Dice la Biblia,
El espíritu en realidad está preparado, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Por haber optado por el placer de los sentidos y por el poder terreno, los seres humanos fueron asediados por fuerzas disuasivas, acá simbolizado por los pontífices y fariseos, perdiendo la conciencia de sus propias acciones. Por eso dijo Cristo: el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mateo 26, 24. En otras palabras, ¿cuántas veces traicionamos a nuestro Cristo interno? Por tantas resistencias de nuestra naturaleza física, emocional y mental, tantas excusas que tiene nuestra personalidad, tantos argumentos. Más vale no haber nacido significa estamos perdiendo tiempo en esta vida. En lugar de estar atentos en el aula, estamos mirando para otro lado, querer salir al patio o escaparse de la escuela. Nos damos cuenta que vamos a tener que volver al mismo pupitre para aprender lo que no quisimos aprender. Jesús se presenta a los soldados 2 veces y exhorta a sus discípulos a no reaccionar. La energía crística no se oculta jamás. Indica el camino de la unidad, es decir, no reacciona, siempre está inalterada, buscando disolver la separatividad y la disputa, hecho poco comprendido aún por entre sus pretendidos seguidores. ¿Cuántas veces en nombre de Dios, de tal o cual religión, porque todas son crísticas, hemos perseguido a otras personas, o despreciado, o perseguidas, o llamarlos herejes, matarlos, crucificarlos, flagelarlos? ¿Cuántas veces en nombre de Dios hemos creado guerras llamadas santas? ¿Cómo va a haber una guerra santa? Cuando Pedro cortó la oreja, él la pegó y le dijo: hermano, porque le decía hermanos a todos, yo he enseñado a dar bien por mal. Y se presenta a los soldados 2 veces. Esto indica también, simboliza la dualidad crística, que es Dios en la tierra, es el intermediario divino, esa energía, ¿no es cierto?, el segundo rayo. Es el Hijo del Hombre y también el Hijo de Dios, porque es el puente, la antacarana, como dicen los orientales, que une lo de abajo con lo de arriba, lo de afuera con lo de adentro, la humanidad con el todo creador. Los discípulos abandonan a Jesús y huyen. Innumerables veces un ser humano es colocado frente a la verdad, a la luz y a la vida. Pero la frágil adhesión al llamado interno es negado, es decir, huimos. Cuando surgen las pruebas, ya se fue todo el anhelo espiritual. Y las pruebas que están para trascenderlas son un gran argumento de la personalidad para decir no puedo, porque mira la economía de mi hogar, porque mira a mi hijo, porque mira a mi padre, porque el trabajo, el no trabajo, el país, el no país. No nos damos cuenta que son pruebas, que si no las trascendemos vamos a seguir en esa prueba hasta que peguemos el salto cualitativo. Quien se integre al amor nada teme, decía Juan el Amado. El temor tiene tormento. Aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Para el ser que sigue adelante, que sabe que es una prueba a trascender, para él, en el cielo y en la tierra, se comulga en un solo ser. Es decir, en el cielo y en la tierra, él comulga con la fuente que le da la vida, y hechos temporales no pueden usurparle la eternidad, de la cual es parte. Jesús es llevado ante la presencia del sacerdote oficial. Estructuras mantenidas por los hombres, casi sin excepción, tienden al distanciamiento de la idea que las inspiró. No solo en la vida común de los individuos, sino también en las religiones organizadas y las instituciones oficiales. Acá simbolizado ¿por qué? ¿Por quiénes? Bueno, por los fariseos en general y en este caso particular por el sacerdote oficial como símbolo, que se tornaron focos de fuerzas disuasivas. No es que han fracasado las religiones, fracasamos los hombres. Segunda etapa, el juicio. Simboliza la elección de los hombres. Jesús es conducido al tribunal y colocado delante de Pilato y de los sacerdotes. Es acusado injustamente. Sin embargo, nada responde. Nos preguntamos, aquel que es un canal de la espiritualidad, de la energía crística, de la energía evolutiva, ¿es necesario que se defienda? ¿Ante quién? ¿Para qué? ¿De qué? Nada debe demostrar al mundo. Él debe ser obediente con su llamado interior. Fíjense que los seres elevados, por ser obedientes a su llamado interior, fueron desobedientes con las convenciones mundanas y por eso algunos han sido sacrificados. ¿Qué es la obediencia sino ser auténtico con los propios principios? Recordemos lo que dijo Cristo, Padre, hágase tu voluntad. Es lo único que importa. El logos del planeta, de este planeta Tierra, de este bendito planeta Tierra, nos viene concediendo desde siempre todas las posibilidades de desarrollo. Ofreció las reservas del planeta, les abrió las vertientes a los hombres, todo lo necesario. ¿No es esto energía crística? La humanidad eligió el camino de la explotación y del usufructo, entregando al planeta las fuerzas destructivas, simbolizado por Pilato y los sacerdotes. No obstante, la vida planetaria sigue en continua donación. Nada responde. Pilato es advertido por su esposa de la inocencia de Jesús, hecho que le había sido mostrado en un sueño. No obstante, no le presta oídos. Algunos, como Pilato, enredados en la fuerza de la materia, reconocen realmente que hay una verdad oculta, que es simbolizado por la esposa que es lo femenino, el aspecto receptivo, intuitivo, la introspección, la reflexión, la meditación. Sin embargo, no tienen energía suficiente para romper ese vínculo, es decir, no le prestan oídos. En 3 oportunidades, Pedro, discípulo de Jesús, niega conocerlo. Fuerzas existentes en los niveles inferiores, simbolizado por las 3 oportunidades, físico, emocional y mental,
impiden el contacto con el origen interno, niegan con la personalidad lo físico, lo emocional y lo mental, los principios más internos de su conciencia, por supuesto, es decir, niegan conocerlo. Se pregunta a la turba si quiere la liberación de Jesús o la de Barrabás, un conocido malhechor. La turba opta por liberar a Barrabás. Continuamente la humanidad estuvo frente a la opción entre el bien y el mal, lo evolutivo, lo involutivo, Jesús, la energía crística, o Barrabás, lo contrario. Pero a veces comprometida la humanidad con los placeres, con los deleites, con las promesas externas, es decir, con Barrabás, no escuchó el llamado y optó mal. Es decir, a veces liberamos a Barrabás aquello que debe superarse y trascenderse. Pilato se lava las manos. La jerarquía espiritual, los benditos señores que guían la vida de la humanidad y de todos los seres, esos excelsos seres que antes recorrieron el camino que nosotros estamos caminando en este mundo o quizás otros mundos del universo, siempre se contactaron con todos los gobernantes en todos los tiempos. Algunos fueron crucificados, otros cremados, en fin. Sobre todo en el siglo XX, la jerarquía espiritual, cuando digo jerarquía espiritual, es el conjunto de esos instructores maestros, lo que el cristianismo le llama esotéricamente la comunión de los santos, o los tibetanos la sociedad de las mentes iluminadas, o los hindúes los Jivatmuka, que significa vida liberada, o los budistas los aseka, que significa literalmente no discípulos, o los teósofos los adeptos, o maestros ascendidos, y tantos nombres de lo mismo. Hermanos mayores, y a veces muy mayores. En el siglo XX, sobre todo, la jerarquía espiritual procuró aproximarse a los principales gobernantes, enviando mensajes para que asuman posiciones claves en la vida planetaria. Hay muchos ejemplos para mostrar realmente, pero voy a leerle uno solo, del libro Erx, de un hermano mayor e instructor que está acá en la Tierra, que se llama Trigueiriño. Se sabe que en 1954, el entonces presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, se encontró con seres extraterrestres en la base Edward de la Fuerza Aérea en California. Algunos de sus auxiliares también estuvieron en ese encuentro, y Lord Clancarty, que en esa época encabezaba la Cámara de los Lores, se refiere al hecho llegando a recoger una serie de datos suministrados por un piloto que, según él, había estado presente en la reunión. De estos ejemplos hay un montón, infinidad. Erx Trigueiriño. Se lavaron las manos, como Pilato. Algunos respondieron: la humanidad no está preparada. Otros hicieron películas de alienígenas. Otros inventaron la guerra de la galaxia. En fin, fíjense la cantidad de barbaridades que hacemos los seres humanos. Inyectaron en la humanidad el miedo de seres que son maestros cósmicos, que si tuvieran la mentalidad del colonizador español o portugués o inglés o francés o bárbaro romano, qué sé yo, de otras épocas, no importa. Pues bien, ¿qué sería la Tierra hoy día, no? Con semejante tecnología. En fin. Entonces se dieron a la ambición, a la ilusión de los bienes materiales, el uso del poder, colaborando con las fuerzas del caos. Y así estamos. Y el hombre común que dice: yo no puedo hacer nada por el mundo. Parece sabio esto, ¿no?
Pues el hombre común es muy ignorante en este sentido, porque no sabe que un solo pensamiento altruista, noble, elevado, una sola emoción sublime, le llamamos sentimientos puros de amor, de solidaridad, de fraternidad, de valor, de entrega. Una sola palabra alentadora, positiva, constructiva, amable. Un solo acto constructivo equivale a millones de pensamientos, emociones, palabras, actos y reacciones negativas. Si no, con lo que irradia el hombre ya no habría planeta Tierra hace rato. Y el planeta Tierra se mantiene su vida por una minoría que trabaja en el silencio, trabaja en la luz, no permitiendo que las fuerzas del caos exterior ingresen en su ser, pero pisando la tierra. Los soldados arrancan las vestiduras de Jesús y lo cubren con un manto rojo. Arman una corona de espinas y la colocan sobre su cabeza. Se burlan de él, le escupen en el rostro y le pegan con varas. El gran desequilibrio entre el propósito divino y las metas de los dirigentes, por ese gran desequilibrio, muchos seres humanos se tornaron en dóciles instrumentos como los soldados de las fuerzas del mal. Incendios criminales, tala de bosques, construcción de represas donde no se debe hacer, inundando ciudades o paisajes enteros, alterando el ecosistema, por ejemplo. Extracción de recursos sin criterios o con el criterio utilitario. Desechos de residuos. Contaminación de suelo, agua y aire. Destruyen la vida material y sutil en algunos sectores del planeta. Cuando decimos sutil se refiere al plano emocional y mental. Y si le colocan espinas, se burlan, le escupen y le pegan aquello que les da la vida y los alimenta. La turba asume la crucifixión de Jesús. La mayoría no se abstiene de colaborar con la destrucción y asume ese proceso ciegamente. Habría que revisar la conducta nuestra de todos los días. ¿Cuántas cosas hacemos que no deberíamos hacer porque el otro lo hace? Cristo dijo lo siguiente al respecto: no a los fríos ni a los tibios, sí a los calientes. Tercera etapa. El camino de la cruz que simboliza el gradual despertar del ser. El Vía Crucis es un camino actual del hombre y del planeta. Es un símbolo muy poderoso, muy profundo. Simón el Cireneo lleva la cruz de Jesús hasta el Gólgota. Con el agravamiento de la situación planetaria, muchas conciencias, seres mayores, pertenecientes a la hermandad de la luz, a la jerarquía espiritual, vinieron en auxilio de la tierra y están acá. Como Simón el Cireneo ayudó a llevar esa cruz. Hubo momentos en que este planeta fue salvado de la total destrucción por la conducta del hombre solo, por el mal uso de su libre albedrío. Este planeta no existiría si no es por conciencias que controlan, que respetan el libre albedrío siempre y cuando no atente contra un plan divino.
infinidad de seres en planos sutiles están ayudando a este planeta. Seres que vivieron en esta Tierra, seres que son de otros sistemas, seres que son de otras galaxias, misioneros del cosmos. Muchos de ellos han encarnado, le hemos llamado santos o sabios, y también lo hemos perseguido. En el trayecto, Jesús advierte a las mujeres que se lamentaban, que no lloren por Él, sino por ellas mismas y por sus descendientes, porque llegarán días en que se dirá: dichosas las estériles, los vientres que no engendraron, porque si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará? Lucas 23, 28, 31. El aspecto femenino es el receptivo del ser humano, sea varón o mujer. ¿Qué gesta el hombre con la mente? Deberíamos preguntarnos. ¿Está de acuerdo lo que gesta con la mente con el plan divino? Y en el caso de la procreación, por placer y por formalidades, está aumentando las deudas, los débitos kármicos de la humanidad, trayendo incluso seres antes del tiempo previsto, en algunos casos con 6 años solamente de desencarnación y a veces menos, sin el periodo necesario para la purificación en los planos sutiles. Así está el mundo y así está la juventud. No obstante, la energía crística, simbolizada acá por Jesús, está presente. No es cuestión de lamentarse por la energía crística, por la muerte de Jesús, pues es inmutable, es eterna, sino por lo que uno produce y sus efectos posteriores, es decir, sus descendientes. Cuarta etapa, la crucifixión, que simboliza el sacrificio como medio de transmutación. Los soldados ofrecen a Jesús vino mezclado con hiel para entorpecerlo. Sin embargo, él rehúsa beber. Pues bien, el vino proviene de la vid. Vid significa vida. Un gran ser, antecesor de Jesús, se llamaba David porque daba vida. Del linaje de los guerreros, como Juana de Arco, por ejemplo. La hiel es lo amargo, es la oscuridad, lo tenebroso, la energía destructiva. Deberíamos preguntar, ¿cuántas veces tomamos vino con hiel, simbólicamente hablando, y no nos damos cuenta? Repetidas veces la fraternidad de las tinieblas intentaron persuadir a los seres coligados con la jerarquía espiritual para que se rindieran a sus oscuros propósitos, o sea, dan de beber el engaño para confundir. Porque las fuerzas involutivas y antievolutivas se van a ocupar del que está en el sendero, porque el que no está, él mismo se ocupa, ¿no? Mayores son las pruebas, más van a ser los asedios, obviamente. Mayores van a ser las resistencias de la propia personalidad. Entonces, a veces esas energías involutivas o antievolutivas penetran a través, por ejemplo, del orgullo, de creerse un instructor, de la ambición, del qué dirán, de la cantidad de conocimientos que tiene, ¿no? En fin, de tantas maneras entran por los miedos, por las dudas, por los resentimientos. Y a veces nos muestran así el vino mezclado con hiel y lo bebemos. Entonces, hay que tener cuidado, hay que hacerse la pregunta interna, ¿es esto lo que debo hacer en la vida? Si recibo algo, sea lo que fuere, ¿qué debo hacer para el plan? Se llame
un hijo, dinero, una casa, un auto, cualesquiera de estas cosas, preguntarnos, ¿en qué puedo utilizarlo para el plan? En fin, el ejemplo vivo del cumplimiento de la ley superior fue dicho en estas palabras, con estas palabras: Padre, hágase tu voluntad. Mateo 26, 43. Los soldados toman las vestiduras de Jesús y se las reparten por sorteo. Montan guardia en torno de la cruz donde Jesús fue clavado. Característico de estos tiempos de transición es la forma externa de las enseñanzas religiosas y filosóficas, revelado por seres crísticos de todos los tiempos. Es decir, se reparten las vestiduras. ¿Dónde está lo de adentro? Está muerto, cayendo en manos de fuerzas oscuras que hacen de ello un instrumento disuasivo. Es decir, montan guardia en torno de la cruz. Equivale a decir que mantienen celosamente esas estructuras, esas vestiduras. Hay dos malhechores crucificados al lado de Jesús. Uno blasfema contra él y otro lo defiende. Hay tres núcleos de conciencia, ¿no? Tres cruces, tres núcleos de conciencia. Uno puede ser superior, ¿no es cierto? Voluntad, amor, sabiduría, inteligencia en acción. Pero hay tres núcleos inferiores, que es la naturaleza humana, física, emocional y mental pensante. El malhechor que blasfema contra él o insulta representa el alma atrapada en la materia. El que lo defiende representa el alma que despierta. Cometió errores, pecados, fue un malhechor, hizo las cosas mal y ahora se da cuenta. Es un alma que despertó, reconoció la esencia crística que está en él, por supuesto. Y Jesús es el alma plenamente desarrollada. Así que miremos estas simbologías tan interesantes y tan bellas, ¿no? Cantidad de verdades que están ahí, ¿no? Ocultas hasta que uno se dé cuenta. Los que pasan insultan a Jesús, lo ultrajan y se burlan de él. El repudio lanzado por el mundo a los que buscan la luz es una prueba que el discípulo siempre debe pasar. Reitero, el repudio lanzado por el mundo sobre los que buscan la luz es una prueba que el discípulo siempre debe pasar. Porque estas pruebas las vamos a tener en la propia familia, en el medio laboral, en los amigos o examigos, conocidos, en los medios de comunicación, en todo el mundo que nos rodea. Siempre son pruebas. No hubo ningún ser crístico que hizo una vida exterior, irradiando exteriormente a la gente, no permaneciendo en el anonimato, sino trabajando exteriormente, que no fue ultrajado, que no fue blasfemado. No existió ni uno solo. Y dijo Jesús a la humanidad: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Juan 15, 18, 19. A mí sí que me odia, porque yo le demuestro que sus obras son malas. Juan 7, 7. ¿Qué dice una parte del Sermón de la Montaña? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, que vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas
que fueron antes que vosotros. El cielo se oscurece durante 3 horas, al final de las cuales Jesús dice: todo está cumplido. Juan 19:30, y expira. El número 3 expresa nuevamente una tríada, en este caso inferior. 3 días o 3 horas generalmente no responde a días u horas físicos, sino a los 3 niveles de la manifestación, en este caso físico, emocional y mental. ¿Cuántos seres humanos, ante los esfuerzos que el ser interior realiza para colocarlo en el camino de la verdad, escogen mantenerse distantes en ese camino, en esas 3 horas de oscuridad, físico, emocional y mental? ¿Cuántos aún sabiendo que los nutre la vida interior realmente la acogen? Cristo dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Juan 4:34. Debemos preguntarnos, ¿se puede penetrar en la vida espiritual llevando consigo los placeres mundanos, los apegos a la materia, viviendo en la oscuridad de los 3 niveles? Cuando esto sucede, el ser interior, el Cristo interno, expira. Está muerto espiritualmente hablando. Pero cuando trasciende esos 3 niveles, esas 3 horas alegóricas, lo físico, lo emocional y lo mental, el ser realmente muere para renacer a la vida superior, a la vida espiritual. Muere un nivel de conciencia porque nace un nivel de conciencia superior. Quinta etapa. Los momentos finales en el Gólgota simboliza la reacción inevitable. El velo de templo se rasga en 2 partes, de arriba abajo, tiembla la tierra, se rajan las rocas, los sepulcros se abren y muchos justos resucitan. Dice la Biblia así: llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oirán vivirán. Juan 5:25. Se llama muerto en el lenguaje espiritual no a un cadáver físico, no a un esqueleto, no a una urna con cenizas, no a átomos que vayan a saber dónde están, posiblemente ya parte del reino vegetal, animal y también humano. No, sino aquel que no encontró la verdadera vida. Eso es un muerto. No obstante, si escucha el llamado y a él responde, resucita, es decir, nace por segunda vez, nace la vida espiritual consciente. No podemos todavía hablar de la resurrección de la carne, porque es lo primero que tenemos que aprender a dejar. Es el apego más grande que tiene el ser humano. Gólgota significa lugar del cráneo, es alegórico. Significado oculto, ligado al actual proceso de transición, donde toda la lucha está en el nivel de la mente como raza aria que somos. Cuando éramos atlantes, el desarrollo estaba en el cuerpo emocional. Se utilizó tanta magia negra que se hundió ya lo último que daba de la Atlántida hace 11.500 años, la isla de Poseidones. Fueron salvos los Noé, ¿no es cierto? Es un símbolo, los Noé que dieron origen a civilizaciones intraterrenas como Erx y tantas otras, y a Egipto, por ejemplo, los mayas, a los incas, etc. Bueno, otro tema es ese. Los enfrentamientos entre la fuerza de la luz y las tinieblas son muy fuertes. Se ha dicho,
porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a haberla. Mateo 24, 21. El desenlace fue decidido. Vence la luz. Vence la luz. El velo del templo se rasga en dos partes, de arriba abajo, la tierra tiembla, se rajan las rocas, dicen los evangelios. Es decir, la energía crística produce ese fenómeno en todas las estructuras individuales y sociales, destruye las cristalizaciones. Los sepulcros se abren, es decir, el ser puede liberarse y algunos justos resucitan. Esta es la posibilidad grande de volver a nacer nuevamente a la vida espiritual. Sexta etapa, la sepultura. Una gran oportunidad para los que se calearon. José de Arimatea, miembro ilustre del consejo que condenó a Jesús, pero que no está de acuerdo con la decisión, se ocupa de dar sepultura al cuerpo de Jesús en un sepulcro nuevo. Los puros e inocentes no temen la proximidad de la luz, ni tienen ninguna duda al respecto. No tienen ningún tipo de duda de que la luz existe. Por algunos pensamos que la luz viene y, y nos lleva, nos arrebata, nos traslada, perdemos todo. Entonces realmente no tenemos conciencia de lo que es la luz. Tampoco temen realmente por la proximidad de la noche. En medio de las tinieblas pueden encontrar la luz, la verdadera luz, que ilumina el sendero. Comprendieron y siguieron las indicaciones de Cristo cuando dijo: pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Juan 4, 14. Pero aquellos que fueron llamados y no respondieron, tendrán todavía otra oportunidad ofreciéndose al servicio evolutivo. Repito, pero aquellos que fueron llamados y no respondieron, tendrán otra oportunidad, la tienen hoy día, ofreciéndose al servicio evolutivo en forma incondicional. Veamos las señales que tenemos a veces al lado y no le prestamos atención. En este caso, si acuden, si escuchan el sonido interior, si ven esas señales, esta oportunidad que hoy día se brinda, como nunca, habrán hecho un sepulcro nuevo, como José de Arimatea, muriendo a la materia para nacer a la vida del Espíritu. Los sacerdotes envían guardia para vigilar el sepulcro. Aunque los procesos de purificación, transmutación, transustanciación preparan a la tierra hacia un nuevo nacimiento, aunque la energía crística sigue trabajando en las conciencias de los hombres, fuerzas cristalizadas, instrumentos de fuerzas involutivas, acá simbolizado por los sacerdotes, vigilan para que ese proceso no se realice. Sin embargo, no pueden interferir. Las fuerzas cristalizadas e involutivas saben en su fuero interno que ese proceso, es decir, el evolutivo, no está muerto, sino más vivo que nunca. Séptima etapa, la resurrección, el nuevo tiempo se preanuncia. 3 días después de la sepultura, María Magdalena y algunas otras mujeres se dirigen a la tumba de Jesús y la encuentran abierta. Un ángel les anuncia que Jesús ha resucitado. Nuevamente, 3 días, 3 núcleos de conciencia. En este caso,
El inferior es físico, emocional y mental pensante. Poco comprendida fue la afirmación siguiente: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6, 53. Con la encarnación de Cristo hace 2000 años, el amor cósmico, amor divino, amor universal o amor crístico penetró en las esferas materiales, alcanzando sus más densos niveles, lo que aumentó la capacidad de la humanidad para responder a impulsos solares y más allá, cósmicos. María Magdalena, otra vez las mujeres, significa la parte receptiva del ser y por ende de la humanidad, la que permite la abstracción, la reflexión, la introspección, el viaje interior. Al aparecerla resistente al contacto con el impulso superior, les dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Juan 5:43. Pero vosotros conocéis el Espíritu de la verdad porque mora en vosotros. Juan 14:17. Durante la actual transición planetaria, la energía crística impregna el planeta de manera muy, muy especial. Fue anunciado lo siguiente: como relámpago fulgurante que brilla en un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Este es el día. Lucas 17:24. La nueva vida ya preanuncia que en el planeta un gran cambio y puede ser percibida por muchos seres rescatables. Se caracteriza por la polaridad femenina, la receptiva, María Magdalena y otras mujeres, implantada el 8 de 1988 en un centro regente que se llama Mixtlitlán, que en lenguaje irdín, lenguaje, repito, intergaláctico y básicamente mántrico, significa hombres sabios. Toda esa regencia que era Shambhala, ciudad de la paz, que dio tanta sabiduría a Oriente, se ha trasladado en correspondencia con los Andes peruanos, coligada con estos centros intraterrenos a los cuales nos hemos referido en charlas anteriores. Sin embargo, antes deberá completarse el ciclo actual de transición que incluye fases de purificación y armonización muy profundos para que la esencia crística se libere totalmente de la tumba del mundo, se expanda y se exprese totalmente. Jesús aparece ante María Magdalena revelándole que se ha elevado al Padre. Esto preanuncia el triunfo de la luz. Esto preanuncia la elevación de la vida a niveles superiores bajo la actuación de huestes espirituales y divinas, equilibrando la parcela más densa de los débitos kármicos del planeta. Y en esta bendita organización está previsto el destino de cada ser bajo la protección del infinito amor de Dios. Por eso nos ha dicho Cristo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar, y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Juan 14:1-3. Es decir, los hijos de la nueva tierra también podrán reconocerse como hijos del sol, y las fronteras que antes los circunscribían a los límites planetarios ahora se expandirán a la vida solar.
Entonces, ¿qué podemos decir acerca del futuro de este planeta y de sus seres? La redención del planeta, cuando esté más plenamente realizada, permitirá a la humanidad una existencia armoniosa, de paz y de servicio al Creador. Pocos serán los vestigios de su pasado conflictivo ante la magnanimidad de lo que vivirá. Los traumas de los tiempos oscuros serán sanados por los bálsamos de amor y vida que la fuente única desde ahora derrama sobre la tierra. La mujer, cuando va a dar a luz, está triste porque ha llegado su hora. Pero cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda del aprieto por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Juan 16:21. La humanidad futura ya no se presentará como un conjunto de grupos inconciliables que se contraponen, situación de los días de hoy. Los hombres irán reconociendo su unidad con la vida suprema y a ella dedicarán sus energías. Silenciosamente, el ser interno de cada individuo liberado dirá a sus hermanos que se dirigen hacia esa unión con el Espíritu. Y a donde yo voy, sabéis el camino. Juan 14:4. En niveles superiores al mental, el tiempo cronológico es inexistente. Así, hoy es posible vivir ese nuevo mundo, siempre que se alcance la vida supramental. Para esto, Cristo tocó el corazón de aquellos que estaban abiertos para constituir la simiente de la nueva vida. Sobre estos se dirigió al Padre, diciendo: Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Juan 17, 18, 19. El campo está preparado para la siembra. Las simientes lanzadas, solo es necesario acogerlas. Dentro de cada ser vive una luz que lucha por expresarse, creada a la imagen de aquel que sostiene los universos. Ella es trascendente e inmanente. Se mantiene oculta por los velos de la ilusión. Al mismo tiempo, su cualidad inmanente le confiere la posibilidad de revelarse en la materia por intermedio de cada expresión pura del espíritu. Se refleja hasta en las rocas que espejan la perfección en la forma. Se aproximan los tiempos en que se cumplirán definitivamente los destinos que las elecciones de los hombres sellaron. La vida material pasa por convulsiones debido al conflicto que se establece en el planeta como un todo, en cada partícula que insiste en mantenerse en la oscuridad. Lo nuevo se incuba en lo superado, el bien en el mal. Hay señales en la tierra, en el aire, en las aguas, en el viento y en las hojas de las plantas que aún intentan volverse hacia la luz. El hombre fue advertido, pero no quiso escuchar. Fue alertado, pero no quiso seguir las indicaciones. ¿Qué podrá decir el hombre acerca del hombre mismo? Puertas se abren,
revelan fronteras distantes que un día también habrán de ser cruzadas. La llama de vida que arde en el centro de este sistema solar alimenta y amplía el fulgor de su prolongación que vivifica la existencia terrena. Chispas de amor del corazón del Padre incendian todo lo que tocan, sumergiendo al universo en una luz infinita. Una aurora de inefable belleza rasga el cielo de la tierra. Las palabras no traducen la aproximación de la eternidad a la diminuta conciencia de un hombre. Del libro El misterio de la cruz en la actual transición planetaria de Triga y Riño. Gracias Lidia, gracias Claudio. La cruz es un símbolo del hombre, de su evolución. Es el sendero iniciático. Cuando la rama vertical desciende y atraviesa una deformación que es la vida inferior, cuando la atraviesa, forma la cruz. En su grado menor, el hombre vive con la cruz puesta y no comprende lo que le sucede y sufre. En un grado más amplio, comprende, la asume y comienza a dejar de sufrir y luego deja de sufrir. Y en una instancia mucho más amplia, esa cruz le permite la trascendencia de la vida inferior. Es un hombre que representa un alma encarnada en la tierra. Por eso la cruz es un símbolo de trascendencia y de salvación. Todo se cura en la cruz. Se utiliza también externamente, ¿verdad? A veces para expresar que uno pertenece a una determinada creencia o para reflexionar acerca de la energía que representa esa cruz, o a veces como protección, o a veces para indicar que uno pertenece a un determinado grupo, a veces como objeto de exorcismo. Pero nada de esto sirve, nada de esto tiene valor si no tenemos la plena convicción, la vivencia de que realmente es un símbolo de trascendencia y de salvación, por lo que ella representa. El Vía Crucis es un símbolo de la trayectoria de la humanidad, de todos nosotros en todos los grados de expresión de la conciencia. Un hombre recorre ese camino, ese Vía Crucis, dejando de ser, como decía Alice Bailey, una luciérnaga oscura, un hombre con conciencia lo puramente mundano, un hombre que cree que la materia es un fin y no se da cuenta que es un medio. Un día las experiencias lo van a llevar a ser un hombre despierto, un aspirante espiritual que va a ir progresando con todos sus vaivenes. Un día va a ser un discípulo, un día va a ser un iniciado de primero, segundo, tercero, cuarto grado, tema que ya hemos desarrollado acá en otras charlas. Ya con la cuarta iniciación uno trasciende toda la vida material, no hay nada que lo ligue a la materia. Esotéricamente es la crucifixión de Cristo, simboliza eso. Esto lo refleja el libro, o cualquier libro que trata sobre el mito de Hércules, que también hemos desarrollado acá durante 9 años consecutivos. Y ese hombre un día va a pertenecer al quinto reino, al reino espiritual con quinta iniciación, y va a seguir séptima iniciación planetaria.
iniciaciones luego solares, cósmicas, etc. Esto representa todo este bendito símbolo. En el pasado las iniciaciones eran 9, en la etapa de transición se resumen a 7, planetarias me refiero, de humanidad de superficie. Y en la era de Acuario van a ser 5 y el hombre van a ser con primera iniciación. Todo esto es un futuro muy próximo, muy próximo. Volvemos al Gólgota, había 3 cruces. Pues bien, 3 cruces son las cruces básicas. Decimos que la cruz se ha encontrado como símbolo iniciático en todas las culturas. Se ha encontrado en Caldea, en la India, en Egipto, en Grecia, acá en América, que Quetzalcóatl, ¿no es cierto?, nace de madre virgen y muere crucificado. Pues bien, luego los hombres lo hemos transformado en un instrumento externo de, por ejemplo, de tortura, ¿no?, como los romanos, por ignorancia. Pero todas las cruces que se conocen derivan de 3 cruces básicas: la cruz mutable, la cruz fija y la cruz cardinal. ¿Cuál es la cruz mutable o la esvástica oriental, que gira en sentido antihorario? Aclaramos, porque en Occidente, en una época, se le dio sentido contrario y por algo será. La cruz mutable o del Cristo oculto representa al hombre en todo su trabajo, su experiencia, que lo va a llevar en determinado momento a buscar la verdad, trascendiendo su mente, y la cruz que ha regido a la humanidad hasta el nacimiento de Jesús. Y lo pone al pie de la cruz fija o del Cristo, se llama crucificado, que representa al iniciado de primer grado hasta tercer grado, entrando en la cuarta iniciación. Rige el mundo desde el nacimiento de Jesús hasta esta etapa de transición. Y luego la cruz cardinal. Se unen las 3 ramas de arriba: actividad inteligente o Espíritu Santo, amor, sabiduría o el Hijo, y voluntad, poder, el Padre. Es un hombre, representa al hombre totalmente integrado. Quinta iniciación, sexta, séptima. Va a regir la era de Acuario. Fíjense la simbología en el Gólgota. Está mucho más allá de hechos aparentemente externos. ¿Quién es el malhechor que insulta al Cristo? La cruz mutable, representa la cruz mutable. El que lo reconoce representa la cruz fija, quien está en el centro de la cruz cardinal, el ser integrado. El Padre y yo somos uno. Mónada, alma, personalidad. En fin. Una vez se acerca Nicodemo a Jesús y le dice: Maestro, ¿podés entrar en el reino de Dios? Y Cristo le dice: Nicodemo, solo entrarás en el reino de Dios si naces de nuevo. Y esto significa morir a un nivel de conciencia material para poder nacer a un nivel de conciencia espiritual. En esta etapa de transición tenemos una gran oportunidad de ser un hombre, un ser humano nacido 2 veces. Ser un alma consciente, colaboradora del plan divino. Porque estamos ante el advenimiento de un nuevo orden cósmico, la era de Acuario. Y Acuario es una energía integradora, unificadora. Impregna todo lo que encuentra en su esfera de acción y dinamiza la conciencia en todos sus grados de expresión. Le permite ver al hombre que todo, absolutamente todo, de la partícula subatómica más pequeñita que existe hasta los infinitos universos siderales, son vida
omnipresente, pulsante, dinamizadora, en estado de reposo o de actividad, pero jamás pierde su unidad absoluta, la unidad con el todo. Cuando uno está delante de esta energía, la percibe, la recibe, la acepta, la asume, uno es expresión de esta energía y puede irradiarlo al mundo donde es necesario como servicio. Acuario nos da infinidad de oportunidades. Nos hace ver que cada situación de la vida es un eslabón de una cadena mayor. Nos da la capacidad para que ante situaciones inéditas, extrañas, inusitadas, uno pueda trabajar para el mundo superando el propio libre albedrío. Decía el tibetano, el maestro Dwalkul, 2 notas claves tiene Acuario: la universalidad y sentido de distribución general. Pues bien, ¿qué deberíamos hacer? Nos preguntamos siempre, viviendo acá en este mundo. Tomar la firme decisión de transformación a través del desapego, a través de una vida impersonal. Cuando esa decisión está tomada, viene esa bendita luz que nos hace ver errores que cometemos. Entonces debemos ocuparnos de no cometer nuevos errores, no reincidir. Y cuando no nos sale tan bien, porque hay toda una inercia, van a saber de siglos, decimos serenamente, la próxima me va a tener que salir mejor, porque nada empieza de la noche a la mañana. Equilibrar, balancear. Alguien dirá, yo hice un daño en el pasado. Sí, el pasado ya pasó, ya no existe. No puedo volver atrás. Pero si tomo la decisión de equilibrar, de restaurar ese daño, el cosmos nos va a poner todas las situaciones habidas y por haber para equilibrarlo. Nos va a poner situaciones, personas, a las cuales podremos hacer ese servicio y a su vez nos están haciendo un servicio a nosotros. No recurrir al pasado jamás, ni con culpa ni con rencor. La culpa sí es necesaria, es un detonante. La culpa la sentimos cuando nos damos cuenta en el corazón que hemos hecho daño. Entonces lo sentimos, ese daño que hicimos a otro lo sentimos ahora adentro. Es necesaria, pero no podemos vivir con esa culpa siempre. Esa culpa nos debe hacer dar un paso hacia adelante. Nos debe hacer dar cuenta que nuestra actitud debe cambiar. Para eso sirve la culpa. Si no, queda todo en el intelecto y eso no sirve. Tampoco con rencor, porque irradiamos energía destructiva, agresión hacia afuera, y por ley, causa y efecto viene hacia nosotros. Ver el pasado como aprendizaje positivo. ¿Qué aprendí de cada situación? Porque todo lo que pasó nos lo merecemos. Obedece a causas anteriores. Son asignaturas pendientes, son pruebas que debemos rendir. Pues bien, entonces, sobre esto decía Cristo, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos, porque si estamos arando y miramos hacia atrás, los surcos en el presente los seguiremos haciendo torcidos. Lo pasado ya pasó. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí? Él también dijo, no vengo a que me sirvan, vengo a servir. Y eso es lo que tiene que hacer el ser humano. Pues bien, esto lo podemos complementar con nuestra conducta, con nuestros hábitos, a través de la meditación, de la oración, de los cánticos sagrados, de los mantras, de las visualizaciones creativas, bellas, creativas, positivas, del estudio, el estudio verdadero, no acaparar datos.
sino concientizarlo de tantas formas, a través del servicio. Y el servicio engloba todo esto. Y entonces seremos una persona consciente. Entonces podremos vivenciar profundamente aquello que nos dijo el Cristo en Jesús. El que perdiere su vida por mi causa la hallará. Porque habrá perdido una vida de una conciencia mundana, de apegos, de deseos, de orgullo, para elevar su conciencia a la vida superior, a la vida plena, verdadera, a la vida de amor y libertad. Porque habrá trascendido de la materialidad para vivir la espiritualidad, que es su causa, que es su vida, y la causa y la vida de todo ser crístico. Yo soy la luz que ilumina a todo hombre que nace por segunda vez a la vida espiritual consciente, como niño pequeño, inocente y puro, como estamos ante el advenimiento de un nuevo orden cósmico. Mal le pese a las mentes descreídas, dogmáticas o fanáticas. Se está germinando una nueva semilla, un nuevo hombre, una nueva humanidad, una nueva cultura, una nueva civilización, un nuevo mundo. Es un momento crucial en el cual debemos tener mucha fe. Por eso Él nos dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gracias. Todo niño que se gesta y se desarrolla y se alimenta en el corazón. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar, que será atravesada solo por aquel que vislumbre su esencia divina, su verdadero hogar, y se convierta en niño. Yo soy la resurrección y la vida, el despertar del espíritu en la carne, como comienzo del camino de regreso a la casa del Padre que está en los cielos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, porque Él y todos los seres crísticos representan el amor y la sabiduría que mora en nuestros corazones y todo corazón humano.